Nuestro pastor nos introducía con una lectura ahí en el libro de Ezequiel, en donde Dios iba a hacer algo sorprendente. Primero nos iba a limpiar con agua, después iba a cambiar ese corazón duro, iba a poner un corazón blando, un corazón perceptivo. Y no solamente eso, sino también íbamos a ser llenos, nutridos de su Espíritu Santo. Es bueno el Señor, hermanos. La verdad es que no podemos compararlo con nadie. No podemos compararlo ni con nuestros padres, ni con nuestros hijos. Es algo diferente nuestro Dios, hermanos. El único que nos entiende y nos conoce perfectamente. Amén. Quisiera que me acompañaran ahí al Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 1. Y Dios es tan sabio, hermanos, que desde el inicio de este servicio, su palabra nos va encaminando hacia lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Dice ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 1, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Nuevamente dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Verso 2, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar para hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Verso 3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, ¿qué dice ahí? Repréndele, y si se arrepintiere, ¿cómo dice ahí? Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, ¿qué tenemos que hacer? Perdonadle. Verso 5, entonces dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Cuando el Señor Jesús, hermanos, les expone la temática de la fe, el verso 6 dice esto: entonces el Señor dijo, si tuvieren fe como un grano de mostaza, podrían decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y tal parece, hermanos, que el tema que está tratando el Señor, o la enseñanza que les quiere compartir en estas palabras y en estas citas, se refiere a la fe. Y el propósito y cuáles son los resultados de la fe, y lo compara con un árbol muy grande que incluso se puede desenterrar y plantarse en medio del mar. Sabemos que nuestro Señor usaba analogías, metáforas, figuras para darnos a enseñar o a entender cosas importantes para nuestra vida. Pero realmente, hermanos, el propósito por el cual el Señor emplea esta analogía es por la necesidad que ellos le expresan al Señor. Normalmente, hermanos, nosotros, en el momento que nos sintamos incómodos, vamos a sufrir de una necesidad, vamos a tener una necesidad. Ejemplo, si tú durante 3 o 4 días no has dormido lo suficiente, te vas a sentir incómodo, tu cuerpo lo va a resentir. No vas a tener la misma fuerza, se te van a ir las cosas de repente. ¿Por qué? Porque tu organismo, tu mente, le falta reposar, le falta un descanso que es vital para ti. Es decir, en medio de esa incomodidad necesitas algo, necesitas descansar. Es lo mismo con el alimento. Si tú has pasado 4 días, una semana con una comida al día, ¿cómo crees que se va a sentir tu cuerpo al fin de semana? Débil. Vas a sentir débil, vas a tener sueño, vas a tener algunos momentos quizá de insomnio por la noche. Tu cuerpo va a manifestar la incomodidad. ¿Y qué es esto? La incomodidad se vuelve una
necesidad, hermanos. Es decir, en este caso, tu cuerpo necesita el alimento, las proteínas, las vitaminas necesarias para que éste esté fuerte. Bueno, en nuestra vida espiritual o en la vida del hombre, en su espíritu y en su alma pasa lo mismo. Y la situación a la cual el Señor Jesucristo está enfrentando, está exponiendo a sus discípulos, es una situación adversa a su comodidad. ¿Por qué, hermanos? Leíamos ahí, el Señor Jesucristo en el verso 1 del capítulo 17 les aclara una verdad indudable, hermanos. Esto no tiene punto de debate, esto no se debate, esto no se platica a ver si es real o no real, que el cristiano va a tropezar o no va a tropezar. Verídicamente el mismo Señor Jesucristo dice, imposible es que no vengan tropiezos, es imposible. Pero Él expresa lo siguiente, mas hay de aquel por quien viene. Más adelante les expresa diciendo en el verso 3, mirad por vosotros mismos, que si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente al reprenderlo, tienes que perdonarlo. Pero miren lo que les dice después. Y si 7 veces al día él peca contra ti, y 7 veces al día él vuelve a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué tenemos que hacer? Pero seamos honestos. Seamos honestos, hermanas. Si tu esposo te engañó 2 veces, ¿la tercera le vas a creer? Seamos honestos. El Señor está hablando verdades, hermanos, que nos están enfrentando a una realidad. Por eso empieza diciendo, imposible es que no vengan tropiezos. Si tu hijo sacó malas notas, ¿tú le vas a creer que el próximo examen lo va a sacar bien? ¿Verdad que cuesta trabajo? ¿Verdad que no es cosa fácil poner en práctica lo que leen nuestros ojos? ¿Verdad que es algo que nos reta, hermanos, y nos enfrenta a una realidad viva, ya no histórica? Los discípulos, el Señor Jesús, hace miles de años. No, hermanos, el Señor es el mismo de ayer, de hoy, y es el mismo por los siglos, por los días que vienen. Él es el mismo, hermanos. Y la exhortación aquí, hermanos, es que si mi hermano atienta, que si mi hermano provoca mi mal, que si mi hermano peca contra mí, yo tengo que exhortarle, tengo que reprenderlo. Y si él se arrepiente, tengo que perdonarlo. Ok, qué bueno, ya se arrepintió. Pero el Señor me habla que si 7 veces hace lo mismo en ese mismo día, la tercera le tengo que decir, ¿sabes qué? Tú estás jugando conmigo, ya no me hables. ¿Sí tenemos que hacer eso, hermanos? No, dice perdonarle. Y hoy precisamente quisiera compartirles eso, hermanos. El perdón es un camino a la libertad. El perdón es un camino que te va a hacer libre de muchas cosas, hermanos, a las cuales todavía sin querer estamos ligados. Alguien dijo por ahí en algún momento, el perdón representa algo, el perdón representa olvidar las cosas, las heridas, las palabras, las situaciones que afectaron a la persona. ¿Será cierto este pensamiento, hermanos? ¿Sí? ¿Por qué no es cierto? ¿Cómo? Es recordarlo sin sentir ningún dolor. Haz de cuenta, si tú de repente de niño, de niña sufriste una herida, yo tengo aquí una cicatriz. Me acuerdo que mi madre tenía creo que 6 años yo, y me llevó a la feria, nos subimos ella se subió y yo me subí con ella a los carros chocones. Y pues imagínense, me dio un trompón de aquellos y se espantaron todos. Mi madre gritó muy desesperada, el juego lo pararon y toda la sangre ahí escurriéndome, mi ropa llena de sangre. Hoy yo me toco esa herida, pero ya no me duele. Bueno, el perdón es lo mismo. ¿Recuerdas? No puedes decir que has olvidado porque eso no se olvida. Te viene a tu memoria
te acuerdas de aquel momento y solamente puedes sonreír por una cosa. Decía hace rato nuestro hermano, esas veces que te acuerdas de que antes decía groserías y ahora ya no batallas con eso. Bueno, es lo mismo. Tiene ese recuerdo de la herida que te hicieron, de la ofensa que te taladró el corazón, pero ya no te duele. El perdón no es olvidar, el perdón no es dejar atrás las cosas pasadas. Hermanos, el perdón es realmente en ese momento del recuerdo ya no hay dolor. Y la misma palabra, hermanos, nos da cita de esto. Pero ¿por qué les mencionaba hace un momento que a veces es difícil? Porque, hermanos, tenemos que entender algo. Para todo lo que empleemos, para todo lo que hagamos, hermanos, necesitamos fe. Y los apóstoles, al recibir esta palabra, que si 7 veces al día mi hermano peca contra mí y yo tengo que actuar de la misma forma perdonándolo, ellos solamente dijeron al Señor aumentanos la fe. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque sin fe, ¿quieres agradar a Dios? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué necesitas para perdonar? Fe. ¿Qué necesitas para arrepentirte? ¿Qué necesitas para aprender, para conocer del Señor? Fe. Eso es lo que necesitamos. Y dice la palabra del Señor, la misma palabra nos enseña que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Los chismes? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene que recibir nuestro cerebro y analizarlo, nuestra mente, hermanos? La palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, para que yo pueda hacer esta obra que el Señor Jesucristo en esta noche me está diciendo que yo haga, necesito fe. Y los apóstoles sabían que para perdonar 7 veces en un día a su prójimo necesitaban fe, porque estaban faltos de fe, hermanos. Hermanos, nosotros al día de hoy tenemos fe. No podemos decir que no tenemos fe. El hecho está de que estamos en este lugar. Eso garantiza que tienes fe en tu vida. Pero para las cosas que Dios te está demandando y te va a demandar en adelante, necesitas que tu fe aumente. Necesitas que tu fe sea mayor. Que seamos honestos, hermanos, hay momentos en los cuales estamos con Cristo y sabemos que Cristo está con nosotros, pero viene la tempestad y viene la desesperación, viene el temor. Y solamente, así como pasó en aquel día, cuando estaban en la barca y de repente se soltó la tempestad, solamente esperar en Él me va a ayudar a aumentar ¿qué? Mi fe, hermanos. Recordando lo que dice, por favor, ahí Hebreos capítulo 12, verso 2, dice de la siguiente forma, Hebreos capítulo 12, verso 2, puestos los ojos en Jesús. ¿Quién es Jesús? El autor y consumador ¿de qué? De la fe. ¿Quién es el autor de tu fe? Cristo. ¿Quién puso fe en tu vida? ¿Quién va a hacer crecer esa fe? Solamente Dios. La fe no viene por los milagros que yo recibí cuando fui sano, cuando el cáncer se fue de mi cuerpo. Ahí no vino la fe. La fe no viene por cuántos milagros vean nuestros ojos. La fe no viene por cuántos sermones escuchen mis oídos. No, hermanos. Porque si este fuera el caso, hermanos, Pedro no hubiera negado al Señor Jesús. Así es. Judas no lo hubiera traicionado. La fe no viene por cuántos dones tengo y talentos y esto los pongo al servicio del Señor. Por eso no viene la fe. Sencillamente el que hace que mi fe crezca es el Señor, y los apóstoles sabían esta verdad, por lo cual dijeron, aumentanos, tú eres el único que lo puedes hacer.
a la verdad que me acabas de decir. Imaginémonos, pongámonos en el papel, en los zapatos de los apóstoles, a la verdad que nos acabas de decir. Necesitamos fe para poder perdonar 7 veces al día. No es fácil, la verdad de las cosas. Pero ¿por qué? ¿Por qué el perdón es un camino a la libertad, hermanos? Por 5 sencillas razones, hermanos. Porque por gracia fuimos justificados, fuimos salvos. Por favor, acompáñenme a Romanos capítulo 3. Sabiendo, hermanos, que la humanidad no es una humanidad caída, sino es una humanidad que está muerta. Lo leíamos hace rato. Necesitamos el Espíritu de vida, el Espíritu de Dios. Jesucristo no vino a morir por una generación, por una humanidad caída. Él vino a morir y a entregar su vida, precisamente lo dice Hebreos capítulo 2, verso 14, para vencer al que tenía el imperio de la muerte. ¿Para qué iba a vencer al imperio de la muerte si la generación estaba caída? No estaba caída, hermano. Era una generación muerta. Era una generación que no recibía nada. ¿Por qué? Porque estaba muerta. Es muy diferente que yo le diga a mi hermana Rebeca, tu hija se cayó allá afuera. Va a salir preocupada y corriendo a levantarla. Pero qué diferente es que yo le diga, hermana, tu hija se acaba de morir allá afuera. ¿Verdad que es muy diferente el término caído al término muerto? Es por eso, hermanos, que el hombre no estuvo en una condición, es que el hombre cayó en pecado. Eso es una mentira, hermanos. El hombre a través de la desobediencia, a raíz del pecado, murió. Vino muerte a su vida. Por eso el propósito de que Cristo haya venido, ¿cuál fue? Resucitar, darle vida a lo que estaba muerto. Él no vino a levantar al hombre, a ver, levántate, te sobo las rodillas. No, Él vino a darle vida, a resucitar lo que ya estaba muerto. Mire lo que dice ahí, Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo que justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ves? Entonces, punto número 1, hermanos, ¿por qué nosotros, hermanos, tenemos que obrar en este mandato que el Señor establece, en esta palabra que el Señor nos da en esta noche, de perdonar para poder ser libres? Número 1, hermanos, porque Él gratuitamente ya nos ha perdonado. Salmo capítulo 103, verso 10 al 12, dice de la siguiente forma, Salmo 103, verso 10 al 12, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mira lo que dice el verso 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Cuántas iniquidades has cometido? Y Dios no ha hecho lo que se supone que merecía yo por mis iniquidades. No lo ha hecho. No lo ha hecho, hermanos. Yo merecía un alto precio de castigo por todas mis rebeliones, por todas mis mentiras, por mis malas palabras que eran maldiciones. Lo que dice ahí el Salmo, no ha hecho nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Qué merecías por los pecados que habías hecho? ¿Qué merecía yo por los pecados que había hecho? ¿No merecíamos los azotes que Él recibió? Posiblemente merecíamos la misma exhibición ante los hombres que Él tuvo.
Pero ¿qué pasa? Dice el verso 11, engrandeció su misericordia. ¿Sobre quién? Sobre los que le temen. Es por esa razón que tú estás en este lugar. Hay un temor en ti, hay una reverencia en ti, hay un sentir dentro de ti que te lleva a buscarle continuamente. No esperar que llegue un domingo y que venga el próximo domingo, sino que hoy es la evidencia de que no te estás esperando a que venga un domingo, sino que hoy tienes la necesidad. No es por costumbre, no es porque no tengo nada que hacer, sino porque he entendido que hay una necesidad en mi vida, que hay una necesidad de que Él aumente mi fe, para poderle hablar a mi familia con esa autoridad que Él solamente puede dar, que las fechas, que las costumbres que se celebran no agradan a Dios. No necesito tener el mejor léxico, los textos aquí grabados de memoria para enseñarle, para compartirle a mi primo, a mi tía, a mi abuela. Abuelo, por favor, ya no hagas eso. ¿De qué te sirve poner el pan, las veladoras, la fruta a alguien que ya no está? No necesito tener un buen vocabulario bíblico. ¿Qué es lo que necesito? La fe para saber que las pocas palabras que ni siquiera van a salir por mi propia cuenta, sino de Dios, van a hacer meditar a mi tío, a mi tía, a mi primo. Es la necesidad de decir, Señor, auméntame la fe. Entonces decíamos, nosotros, hermanos, tenemos que recibir esta palabra del Señor de perdonar. ¿Por qué? Lo hemos leído, porque Él nos ha dado su perdón. Salmo 103 dice, sin duda alguna, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dice ahí, Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, si confesamos que nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados, y no solamente perdonar nuestros pecados, sino limpiarnos de toda maldad. ¿Pero qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados, hermanos. Y si te has dado cuenta que al hombre le cuesta mucho trabajo confesar lo que ha hecho mal. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Yo me doy cuenta de eso cada vez que oramos grupalmente, hermanos. Cuando oramos grupalmente, hermanos, es algo diferente. Estamos exponiendo las necesidades y oramos. Pero si de repente el que está ahí en la cabina, de repente empezar a orar, Señor, perdóname por esto y esto y esto y esto, ¿qué pensaría la hermana? ¿Qué pensaría el hermano? ¿El hermano está pidiendo por eso? Pero si él está al servicio de Dios, ¿cómo es que él está pidiendo por eso? Él ya no debería de estar batallando con eso. Hay oraciones, hermanos, que son muy bonitas en grupo, pero realmente hay oraciones que nos cuesta trabajo confesarlas en público. Es una realidad, hermanos. Y ahí sí hablamos bien, ¿verdad? Para eso sí nos conviene ir a lo secreto, cerrar la puerta y mi Padre que va en lo secreto. Hermanos, pero la realidad de las cosas es que nosotros tenemos que aprender a confesar lo que hemos hecho mal. Por eso es que decía el Señor, si Él viene a ti y se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día te vuelve a hacer mal y vuelve a venir a ti arrepentido, perdona. Y tú puedes decir a la 3ª vez, este no está arrepentido, este no está convertido, este está en su carne, por eso ya es la 3ª que me hace lo mismo.
pero bueno, tengo que perdonarlo. Y viene la cuarta, yo ya sabía que este está en su carne y no está convertido, pero tengo que perdonarlo. ¿Por qué, hermanos? Porque se aplica algo que a nosotros nos va a beneficiar. Que tú perdones a tu prójimo, no le estás haciendo un bien a él. El beneficio es para ti. Amén. El beneficio es para que tú seas libre de esa amargura, de ese resentimiento, de ese dolor que te atormenta. Hay muchos hijos, hermanos, que viven molestos con sus padres. Y les sonríen, y los abrazan, y les dan un beso, y claro que sí, los felicitan en el cumpleaños, están con ellos, y el padre les pide un favor, y no les dicen que no, pero hay algo en su corazón todavía. Hay padres que sus papás ya murieron, y todavía está eso en el corazón. Que en su niñez, en su infancia fueron o maltratados, algunos quizá, algunas mujeres fueron quizá, sus padres quizá trataron de abusar de ellas, y eso está en el corazón. Y pasa el tiempo y no se acuerda uno, y uno vive la vida tranquila, pero de repente viene esa imagen, y el cuerpo se eriza como aquella vez que sintió el acoso. Es una realidad. No ha habido un perdón genuino y todavía uno es esclavo de eso. Por eso el Señor está hablando. Tienes que perdonar. ¿Por qué? Porque tú ya fuiste perdonada. Tú ya fuiste perdonado. No te ha dado el Señor, no ha pagado el Señor conforme a tus iniquidades, conforme a tus pecados. Dice ahí, por favor, Efesios capítulo 1, verso 7. Efesios capítulo 1, verso 7, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre. Perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados viene por medio de Él. El perdón de pecados viene por medio de Él. Entonces, hermanos, número 1, nuestra vida debe de ser integrada a la acción y a la obra de Cristo. Es decir, el ejemplo que Cristo nos dejó es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Yo le hago una pregunta reflexiva en esta noche. ¿Por qué cree usted que Cristo, colgando en ese madero, pidió perdón por aquellos que lo estaban agrediendo? ¿Por qué cree usted que Jesús pidió perdón? Si hace rato escuchábamos que el perdonar a alguien no es para beneficiar al otro, sino es para beneficio mío. ¿Por qué usted cree que Cristo tuvo que pedir perdón cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Por qué cree usted que Él expresó esta plegaria? Misericordia, por su gracia. ¿Por qué? Porque en su humanidad algo lo estaba atormentando. Y esto es verídico, hermanos. Estoy hablando de su humanidad, no de su divinidad. En su humanidad Él se estaba sintiendo solo. ¿Cómo es la expresión? Se estaba sintiendo desamparado. ¿Tú alguna vez te has sentido solo? ¿Sola? Aunque sabes que Él está contigo, porque aquí lo dice, y tú lo has creído y tú lo has orado, pero ¿te has sentido sola alguna vez? ¿Solo? Amén. Que aunque tu esposa, los casados o tu esposo te abraza, o tus hijos, tienes el afecto de ellos, de repente sabes que viene el momento de la soledad y nada puede llenar eso. ¿Si te has sentido así? ¿Has sentido que a veces nadie te entiende? Que cuando compartes algo, que cuando recibes algo de Dios y quieres compartirlo a otra persona, la persona es muy indiferente a lo que tú le compartes, o nada más te dice: sí, qué bueno, Iván. Sí, gloria a Dios, Iván, sí, cierto. Tú te quedas con una expectativa, pero no estás entendiendo lo que te estoy transmitiendo. Sí, pues Dios es bueno. ¿Has sentido a veces así como que decepcionado de los demás? Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ser libre de eso. Tienes que pedirle al Señor
Señor, auméntame la fe. Necesito ser libre de esta situación. Dice ahí en el Salmo que habíamos leído, el Salmo 103, verso 11, dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció, da el ejemplo de la altura de los cielos sobre la tierra, así de grande, dice, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Él hizo eso, ¿sobre quiénes? Sobre los que le temen. Entonces entendemos algo, hermanos, nosotros somos perdonados por Dios de la condición en la que nos encontrábamos. Ahora, punto número 1, recibimos un perdón. Punto número 2, viene un llamado a nuestra vida. Sí, que bueno, ya somos perdonados, me siento perdonado, Señor, gracias por tu perdón. Pero ahora viene el llamado de Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios, hermanos? ¿Cuál es el llamado de Dios? Perdona. No es un llamado mío, no es un llamado del que te está predicando en esta noche, es un llamado de Dios. Mateo capítulo 6, verso 14, hermanos, por favor. Dice la palabra del Señor. Mateo 6, 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿quién perdonará a nosotros? Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre te perdonará las ofensas que tú hagas. Entonces, entendamos, hermanos, hemos sido perdonados, pero ahora Él viene a darnos un llamado. Ok, Él ya nos perdonó nuestra vida pasada, Él ya dejó atrás, que nosotros, ¿te acuerdas? Ok, eso ya está perdonado. Pero ahora Él nos pide una cosa, nos llama a hacer algo, ¿qué? Perdonar. Para que también, de la misma forma que como lo dijo Jesús a sus apóstoles, imposible es que no haya tropiezos, que cuando vuelvas a tropezar en alguna mala actitud, en algún mal pensamiento, en algún mal sentimiento, tú tengas toda la autoridad y seguridad de que si tú vienes a Él, Él te va a perdonar. Regresando ahí a Mateo capítulo 6, mire lo que dice ahí el verso 12, mire lo que dice el verso 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a ¿quién? Qué seguridad, ¿no? Qué seguridad que tú vayas al Padre, Señor, perdóname. Se me fue, la verdad es que se me fue y pensé mal, Señor, perdóname. Perdóname porque así yo también he perdonado a los que piensan mal de mí. Tienes una referencia, tienes algo que te está respaldando. ¿Qué es lo que te está respaldando? No, el que tú ya has perdonado anteriormente. Es la misma expresión que se usa, amar a tu prójimo como a ti mismo. Tú no puedes amarlo. Yo no puedo amar a mi hermano si yo no me amo a mí. ¿Cómo lo voy a amar si yo no me amo a mí? Si yo no sé qué es el amor ni para mí, ¿cómo voy a decir que lo amo? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo le voy a decir a mi hermano Chucho, te voy a dar 5 gelatinas y hoy no traje gelatinas? ¿Cómo? ¿De dónde las voy a sacar? ¿De dónde voy a sacar el perdón si yo no perdono? Entonces, la evidencia, hermanos, y la seguridad de que yo voy a ser perdonado por Dios es porque yo ya he perdonado a mis agresores. Y cuando voy manejando y de repente me aventaron el carro, respiré y dije, Señor, guárdalo. Estuve expuesto dije, Señor, ay Señor, casi me raya el carro, guárdalo. ¿Qué hiciste? Perdonaste.
Y que de repente vas manejando y de repente se te frenó y ¡uy! Te diste un trompón en el volante como yo de bebé y te molestaste mucho. Se te salió una palabra que no se te tenía que salir. Señor, perdóname. Kilómetros atrás, yo perdoné a alguien. Pero ¿con qué seguridad tú vas a esperar que Él te perdone si la de atrás también te molestaste y la de salir de tu casa también te molestaste? ¿Qué seguridad tendrás de que Él te perdone? Entonces, el llamado de Dios, hermanos, es en esa seguridad. Si tú perdonas, vas a ser perdonado. Pero si no perdonas, tampoco tu Padre te va a perdonar. Y no es un trato, no es un trato. No es un trueque, no es así. Bueno, perdono y me perdonas. No, hermanos. Es con esa buena intención de verdaderamente ser libres de esos malos pensamientos, libres de esos malos sentimientos. Lucas capítulo, fue la cita que leímos. Efesios capítulo 4, verso 32, por favor. Efesios capítulo 4, verso 32. Miren lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, ¿sed cómo? No vino el hermano, seguramente no vino porque empezó a llover. No, hermanos, ¿cómo tenemos que ser? Seguramente el pastor no vino porque anda haciendo otras cosas, anda en sus negocios con los perros. No, hermanos, seamos benignos. Seguramente la hermana. No, hermanos, seamos benignos. Seguro. No, hermanos, seamos benignos. Hermanos, tenemos que aprender a ser benignos unos con otros, dice. Número 2, mire lo que dice: misericordiosos. Número 3, perdonándoos, ¿qué? Unos a otros, ¿como quién? Como Dios también nos perdona, os perdonó, dice, a vosotros en Cristo Jesús. Colosenses 3:13. Una expresión similar a esta cita que vimos aquí en Efesios. Dice de la siguiente forma, verso 12, mire lo que dice el verso 12. Si no sabes qué ponerte el día de mañana, mira, aquí de qué te puedes vestir. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, ¿cómo? Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Yo quiero esa vestimenta. Está mejor que este saco. Está mejor que cualquier pantalón. Esta vestimenta, dice ahí, vestidos como escogidos de Dios. Yo uso saquito y ya parezco un cristianito bien vestidito. No, yo voy a reflejar que soy cristiano, que soy hijo de Dios, si tengo las siguientes cualidades. Número 1, entrañable misericordia. Si soy benigno, si soy humilde, si soy manso y si tengo paciencia. Si estoy arriba de la combi, ya es un poquito tarde y no le estoy zapateando, ándale que no pase. No, yo soy paciente. Me hubiera parado más temprano, ¿verdad? Gloria a Dios. Tengo paciencia, soy manso. Aunque a veces piensen que soy menso, no, soy manso. Dios me llamó a ser manso. Es que no cuentas el cambio cuando te lo dan. Pues si me roban, pues no es ni de ellos el dinero, es de Dios. Pues que no necesito, soy benigno, yo confío en que me están pagando todo. Entonces dice la palabra del Señor, verso 13, ahora sí, soportándoos unos a otros, ¿y qué? Nuevamente,
perdonadnos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, número 1, hermanos, hemos recibido el perdón de Dios. Nuestra condición era una condición muerta, era una condición pecaminosa. Lo leímos en el Salmo 103. Él no pagó, Él no nos dio conforme a lo que habíamos hecho, antes bien nos perdonó. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos va a perdonar, hermanos. Está bien, ya recibimos el perdón. Número 2, tenemos el llamado para que ahora nosotros, lo que hemos recibido de Cristo por parte de Dios, lo pongamos también en obra. Dice ahí, entre vosotros, entre ustedes, unos a otros. Número 3, el que tú hagas este tipo de obra, el que tú puedas perdonar a los demás, va a formar un carácter en ti parecido al de Cristo. Vuelvo a repetir esto, el que tú perdones a los demás, cuando tú perdonas, tu carácter se está formando como el de Cristo, es decir, estás dejando que Dios obre en tu vida. Por favor, ahí acompáñeme. Romanos capítulo 8, verso 28. A veces, hermanos, cuando yo estoy estudiando el mensaje que voy a compartir, a veces yo, de verdad, hermanos, de verdad, digo, Señor, pero esto ya lo saben. Sí, en serio, hermano, yo sé que esto no es nuevo para ustedes. De verdad, ni nuevo para mí es. Entonces, cuando yo le hago esta pregunta al Señor, más bien cuando yo le hago esta observación al Señor, Señor, pero esto que estás poniendo así, el orden, los textos, esto ya lo sabemos. Entonces viene una pregunta, ¿por qué otra vez nos estás hablando de esto? ¿Por qué otra vez nos estás recordando esto? ¿Por qué? Por alguna razón, hermanos, el Señor vuelve a hablarnos a veces de las mismas cosas que tiempo atrás ya sabíamos. Mire lo que dice ahí, Romanos 8, ¿qué le dije? 8:28. Dice de la siguiente forma, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan. ¿Tú crees que el que te falten al respeto te ayuda para bien? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Está formando en ti tu carácter, dominar. Estoy dominando, que yo puedo responderle, pero que he recibido un espíritu de dominio propio. No voy a contestarle de la misma manera. ¿Tú crees que el que vayas caminando por la calle y te arrebaten tus pertenencias te ayuda para bien? ¿Por qué? O cuando vengas aquí y de repente te arrebaten, vas a ir tras de la verde, vente acá, ¿dónde vas? Con mis cosas, ¿vas a hacer eso? ¿O te vas a quedar así, Señor? Dios, bueno, a lo mejor una bolsa nueva me querías dar, un teléfono nuevo me querías dar, y como yo no lo quería soltar, tuviste que quitármelo de otra forma. Todas las cosas nos ayudan para bien. Hoy se te está repitiendo esto que ya sabes. ¿Tú crees que no te ayuda para bien? ¿O tú crees que ya lo sabías todo y que esto no es nuevo para ti? Sí. Hermanos, todo nos ayuda para bien. Pero esto solamente para algunas personas. Miren lo que dice ahí. Esto es a los que conforme a su propósito, lo estudiábamos hace un momento, el segundo punto, son llamados. ¿Fuiste llamado a perdonar? ¿Fui llamado a perdonar? Bueno, a nosotros, a todos los que fuimos llamados,
todas las cosas nos ayudan para bien. Verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, ¿cómo? Conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso te dije hace un momento, cuando tú perdonas, tu carácter se está haciendo como al carácter de Cristo. Verso 38. Por cual estoy seguro, es lo que te decía hace un momento, la seguridad que tú tienes de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ir imitando el carácter, la forma, el sentir que tuvo Cristo Jesús. Amén. Dice también ahí Deuteronomio capítulo 32, verso 4, Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Mire lo que dice ahí. Él es la roca cuya obra es... ¿Cómo es tu obra? Ok, lo que está obrando en ti, ¿cómo es? Híjole, como que con Daniel ahora sí como que no supe qué hice. ¿Sí crees que así esté Dios rascándose la cabeza así de, híjole, no sé lo que hice con Esaú? ¿Para qué lo llamé? Esta dejó su casa. ¿Sí crees que así sea Dios? No, hermanos. Dice la palabra del Señor, cuya obra es perfecta. Todo lo que Él hace es perfecto. A veces, hermanos, yo un día le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué mi madre tuvo que negarse? Y yo lo veía de esta forma, ¿por qué mi madre tuvo que ser tan irresponsable para decir, ¿sabes qué, Señor? Ya no quiero a mis hijos, te los entrego en tus manos. Pero me di cuenta de una cosa, que mi madre haya hecho eso, este es el fruto, el que yo esté aquí compartiendo con ustedes, es el fruto de que ella haya hecho eso. Porque a lo mejor, hermanos, a lo mejor yo ahorita no estuviera aquí, si ella hubiera puesto todo su empeño humano, su fuerza humana, su forma humana, tratar de convencernos a su humana manera de pensar para no descarriarnos del camino del Señor. A lo mejor fueron creyente ordinario. A lo mejor no estuviera desviado, pero fuera un creyente ordinario. Pero algo sí he entendido, la obra del Señor es perfecta. Yo solamente puedo ver algo en las Escrituras, hermanos. Dios se basa de muchas formas para corregir lo que está chueco. Por ahí, a lo mejor tú llegaste a escuchar una canción secular que sonaba. Tenía una frase que decía, árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Bueno, eso se habla en el mundo, pero en la vida de Cristo todo es diferente. Si yo nací torcido, nací sin padre, en una familia disfuncional prácticamente, no tuve a mi madre porque ella tenía que salir a trabajar. Y estaba prácticamente torciéndome, ¿no? El árbol se estaba torciendo y se estaba torciendo. Pero vino la mano redentora del Padre a enderezar lo que estaba torcido. Vino lo que dice aquí, hermanos, cuya obra es perfecta. Cuya obra es sin atribuir, sin reclamarle, sin juzgar nada de lo que Dios hace, cuya obra es perfecta. Cuando tú lees que el Señor endurecía el corazón de Faraón, ¿qué piensas? Seamos honestos, ¿qué pensamos cuando leemos ahí y ya le había dado la salida, pero otra vez Dios endureció el corazón de Faraón para no dejarlos ir? ¿Tú qué piensas cuando lees eso? O nada más le das la vuelta a la hoja, qué bonita historia ahí. O realmente meditas, ay, ¿por qué el Señor hacía esto? ¿Estaba jugando o qué? Para
para demostrar su poder. Bueno, ¿y para qué los llevó al desierto? Los hubiera llevado directamente a Canaán. Dice el capítulo 8 de Deuteronomio, los metió al desierto para ver si en su corazón guardarían sus estatutos. Volvemos a lo mismo, cuya obra es perfecta. Dice después, porque todos sus caminos son desviados. ¿Sí dice así? No. ¿Cómo son sus caminos del Señor? Rectitud. Rectos. Dios de verdad, hasta lo cantas en un canto, y sin ninguna iniquidad en Él, pues Él es justo y es recto. En Él nunca vas a ver ninguna variante. Todos los que de alguna forma, hermanos, ante el estudio que uno va teniendo y de repente uno empieza a hacerse muchas interrogativas y decir, ¿y por qué Dios esto? ¿Y por qué esto pasa así? ¿Y por qué esto es así? ¿Y por qué de esta forma? ¿Y por qué el mar rojo se abrió? ¿Y por qué una quijada de un burro? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué le dijo al profeta que con excremento cocinara? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Lo único que se está manifestando en esa persona es un razonio, y ahora queremos llevar a nuestro razonamiento la vida de Cristo. Así es. Pero yo he entendido algo muy importante. A Cristo no hay que cuestionarlo, al Señor. No te atrevas a cuestionarlo. No puedes cuestionarlo. Porque el día que se te ocurra hacerlo como Job lo hizo, prepárate para lo que Él te va a preguntar a ti. Mejor. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que entender solamente una cosa. Todas las cosas me ayudan para bien, porque se está formando mi carácter conforme al carácter de Cristo. Sus caminos son rectos, su obra es perfecta. No puedo hacer ningún tipo de pregunta ante lo que está pasando. Sencillamente tengo que obedecer al llamado de Él. Punto número 4, estamos terminando, hermanos. La perspectiva, la mentalidad de Cristo. Por favor, ahí en 1 Corintios capítulo 2, mire lo que dice la palabra del Señor ahí. Verso 14 dice, pero el hombre natural, dice, percibe las cosas que... Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque éstas se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, la perspectiva, la idea del Señor. Pero ¿por qué tenemos la mente de Cristo? ¿Por qué Pablo estaba diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo? Tenemos la palabra de Dios, pero ¿por qué tenemos la palabra de Dios? ¿Nada más porque la tenemos por conocimiento? ¿O porque lo que conocemos lo ponemos por obra? Hemos creído. Por fe. Lo que yo obro, lo he obrado por medio de la fe. Porque sin fe, yo puedo perdonar, pero seguir recordando, y han pasado 10 años y todavía me indigno de lo que me hicieron. Una cosa es bien sabida, no he perdonado con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, entendiendo esto, la mente de Cristo nos lleva a tener cautiva nuestra mente y nuestra idea, hermanos. Hay 3 cosas que al hombre pueden arruinarle la vida: el yo creo, el yo pienso y el yo digo. 3 cosas que al hombre lo pueden arruinar. ¿Cuáles son? Yo pienso, yo creo, yo digo. 7 veces perdona al que viene repitiéndose a ti, perdónalo. Bueno, es que yo pienso que el Señor se estaba refiriendo. No pienses, perdónalo. No, es que yo digo que como allí eran hebreos y la cultura hebrea era diferente. No, tú haz lo que tienes que hacer, perdona. Es que yo creo que no es para tanto. No, el yo pienso, el yo creo y el yo digo no nos debe de caracterizar a nosotros como creyentes. Es que yo creo que el pastor le estaba hablando a la de al lado. No.
Dios nos habla a todos de una forma particular. Adiós. Y eso es lo que nos va a ayudar a tener la mente de Cristo. Mateo capítulo 5, versículo 44, por favor. Dice de la siguiente forma: en la mente de Cristo esto sucede. Mire lo que dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a quienes. Es que yo pienso que no, ¿qué dijimos hace rato? Que eso no aplica en nosotros, ¿verdad? Amad, dice, perdón ahí, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Esa es la perspectiva de Cristo. Así es como Cristo piensa, así es como Cristo ve las cosas. Es que no, hermano, es difícil. ¿Quién dijo que era fácil? Yo le pregunto a usted, ¿quién le dijo que era fácil? ¿Sí le dijeron que era fácil el seguir a Cristo? No. ¿Sí? A ver, aquí está el pastor, que dígale al pastor que cuando le habló de Cristo, es fácil seguir a Cristo, aquí te va a ir mejor que en el mundo. ¿Sí le dijo eso? Casi que allá afuera tendríamos que ponerle, en lugar de pare de sufrir, casi tendríamos que ponerle sufra y sufra más. Es una realidad, hermanos, pero sufrimos ¿por causa de quién? Por causa de Cristo. Y somos bienaventurados ¿por causa de quién? Por causa de Cristo. Mientras la gente piensa que esta es una iglesia, una reunión donde hay pura gente sana, ¿sí es verdad eso? Todavía tenemos ahí una que otra enfermedad que tenemos que quitar de nuestra vida, y que al pedirle al Señor aumentanos la fe, poco a poco se va a ir quitando eso. ¿No es verdad? Cuando tú perdonas, eso se va quitando de tu vida. Primera de Corintios capítulo 13, verso 5. Mire lo que dice ahí. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 5. Respecto a lo que se está hablando del amor, no hace nada ¿qué? Debido. No busca ¿qué? Lo suyo. No se Irrita. no guarda. Rencor. No guarda rencor. La mente de Cristo es una mente de amor. La mente de Cristo es una mente, como dice ahí, repréndelo. Pero si se arrepiente, perdónalo. ¿Cuántas veces Dios te ha reprendido? A través de una palabra. ¿Cuántas veces Dios te ha reprendido? A través de un incidente. ¿Cuántas veces Dios te ha reprendido? ¿Cuántas veces Dios te ha castigado? Ay, no, hermano, Dios no castiga. ¿No? ¿Castiga o no castiga? Sí. Claro que sí. ¿Sí, hermano? Sí. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a quienes. A los que amo. A los que amo. Así que cuando lo castigue el Señor y lo reprenda, ay, gracias, Señor. Yo creo que si no me reprendes o me castigas, yo me voy. Me voy, casi me voy, pero por el amor que me tienes, aquí estoy de nuevo. Gracias, Señor. Entonces vemos, hermano, que no busca lo suyo, sencillamente dice ahí, no se irrita y no guarda ningún tipo de rencor. Nuestro Señor Jesucristo jamás guardó rencor contra Judas ni contra Pedro. No crea que cuando Jesús le dijo a Pedro 3 veces, era por las 3 veces que lo había negado. No, hermanos, Él no es así. Él no te echa en cara las cosas que has hecho. Que las preguntas fueron certeras. ¿Me amas? ¿Me amas? Pedro, ¿me amas? Que él se haya acordado a lo mejor de eso y que Pedro lo haya entendido así, bueno, ese fue el problema de Pedro, pero en la intención de Cristo nunca fue así. Nunca fue, a ver, acuérdate que fueron 3 veces, por eso te pregunto. No, hermanos, nunca fue así. La intención de Cristo, porque si hubiese sido así, nunca le hubiera dado la potestad y la autoridad de fundar en él la iglesia. Sencillamente es así. Por último, hermanos, número 5. Todo esto trae una consecuencia. Que tú perdones no solamente
trae libertad a tu vida. El que tú perdones no solamente te hace libre de lo que leíamos ahí en Corintios, del rencor. No solamente guarda tu corazón, no solamente tienes un corazón limpio, sino también, hermanos, Dios te está preparando para esa comisión a la cual te va a encaminar a que hagas. Mire lo que dice ahí. Por último vamos a leer 3 citas. Mateo capítulo 19, verso 26. Mateo 19, verso 26. Dice de la siguiente forma: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios, ¿qué les dijo? Todo es posible. Nuevamente. Todo es posible. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Tú crees, hermano, hermana, que me escuchas en esta noche, que para Dios hay algo imposible? No. De ninguna manera. ¿Tú crees que sea imposible que tus hijos vengan al Señor? ¿Que tu esposo, que tu esposa vuelvan su corazón a Dios? Leíamos hace rato, el pastor nos lo enseñaba en Ezequiel. Él es el que va a cambiar, Él es el que va a quitar y Él es el que va a poner, Él es el que va a limpiar y Él es el que va a meter su espíritu. Es Él. Tú sigue orando por ellos, tú síguele pidiendo al Señor, porque eso al final de cuentas es un beneficio para ti en que tú ores. Velad y orad, ¿para qué? No entres en tentación, siendo tentado por medio de la incredulidad, por medio de Satanás. Pues ya han pasado 20 años y yo no veo nada. No pasa nada. Sigue orando, no te canses de orar. Dice después ahí, Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses 1, 6. Lo que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, ¿cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Ahí mismo en Filipenses capítulo 4, verso 13. Y esto es para que esto es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿La unidad de qué? De la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces vemos una cosa, hermanos: toda la consecuencia de que nosotros perdonemos es esta, hermanos: llegar a la estatura de Él. Que la obra se perfeccione en nosotros, hermanos. Que todo lo que para los hombres es imposible, en el Señor todo es posible. Por último, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 24. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24. Mire lo que dice ahí. Uno de los atributos del Señor, su fidelidad. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No te sientas incapaz en tu paternidad, en tu maternidad, pensando: es que no lo estoy haciendo bien. ¿Quién dice que no lo estás haciendo bien? No, pues el hermano, la hermana. Bueno, ve a Dios. Porque ¿qué dice el texto? ¿Quién te llamó a ser padre? ¿El hermano? ¿La hermana? El que te llamó es fiel, ¿para qué? El cual también es el que lo va a hacer en ti. Pero ¿cuál es el principio, hermanos, para que todo esto se cumpla en nuestra vida? ¿Cuál es el principio para que tú puedas perdonar? ¿Cuál es el principio para que la obra que empezó en ti la perfeccione hasta el día del Señor? ¿Cuál es el principio? Que te aumente la fe. Tener fe, dice la hermana. Que tengamos fe y que esa fe aumente. Y si sabes que para ser padre, para ser madre, para ser una mejor esposa o un mejor esposo necesitas fe, bueno, hoy es un buen día para que le pidas al Señor: Señor,
auméntame la fe. Gloria a Dios. Si sabes que tu servicio en la congregación ha sido un poco deficiente y no has dado lo que quizá al principio dabas, hoy es un buen día para que le digas: Señor, auméntame la fe. No quiero acostumbrarme, Señor, auméntame la fe. Quiero que todos los días sean diferentes, auméntame la fe, Señor. Hoy es un buen día para que le digamos al Señor: Señor, de lo que nos estás pidiendo, de lo que nos estás demandando, una cosa te pedimos: aumentanos la fe. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar al Señor. Y en ese mismo sentir de unidad, leíamos ahí en Filipenses la unidad de la fe. Como un cuerpo en Cristo, hermanos, pidámosle al Señor que nos aumente la fe, para que como un cuerpo en Cristo, cada uno de los que somos miembros de este cuerpo, cumplamos con la función que nos corresponde cumplir. Recordando que no es un trabajo, no es un servicio para los hombres, sino para Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias, pues su palabra, Señor, es viva y eficaz. Gracias le damos, Señor, porque si no fuera por tu palabra, si no fuera por tu exhortación, si no fuera por tu reprensión, Señor, no podríamos alinear nuestra vida, pues su palabra dice que sus caminos son rectos, que su obra es perfecta, que todo lo que nos sucede, que todo lo que nos acontece, nos pasa, en lo que somos involucrados, todo nos ayuda para bien, Señor. Pues esto es a los que conforme a su propósito hoy estamos siendo llamados, Señor. Estamos siendo exhortados, Dios, a que podamos perdonar como tú perdonaste a todos, Señor, los que te ofendieron, Dios. Padre, por favor, Señor, recibe el perdón, Señor. Recibe la oración de tus hijas, de tus hijos, que todavía guardan cosas en su corazón, pero que hoy, Señor, le piden perdón a usted primeramente, como aquel hijo pródigo, Señor, que una cosa sabía: no solamente había pecado contra su padre biológico, sino también contra el Dios Todopoderoso, cuando dijo: diré perdón al cielo, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, sabemos una cosa, leíamos ahí, Señor, en Mateo capítulo 6, verso 14, que si nosotros perdonamos, nos vas a perdonar, Señor, en el día que posiblemente tropecemos. Pero que si nosotros, Señor, perdonamos, sencillamente, cuando vengamos delante de ti, lo único que vamos a recibir, Señor, es un silencio, Dios. Padre, ayúdanos a perdonar. Y esta ayuda es: aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe, porque tenemos muchas responsabilidades, tenemos muchas tareas, Señor, y necesitamos de su pronta asistencia en cada una de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, terminábamos leyendo, Señor: fieles, fieles el que nos llamó, pues Él lo hará. Padre, gracias le damos y confiadamente en esta noche agradecemos sus bondades, agradecemos sus riquezas, Señor, agradecemos la vida, la salud que nos concede hasta el día de hoy, Señor, y aún seguimos orando por nuestros hermanos que están padeciendo de ciertas enfermedades particulares. Señor, auméntales la fe, Dios, auméntales esa confianza, Señor, que no duden. Fiel eres tú que les llamaste, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y nos ponemos en tus manos en esta noche, Señor, dándote a ti toda la gloria y dándote a ti toda la honra, Señor, agradeciéndote cada una de las cosas que tú nos das, Señor, cada una de las cosas en las cuales nos permites participar, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.